¿Alguna vez has sentido que las puertas se cierran una tras otra, dejando tu camino bloqueado y sin esperanza? En esos momentos de incertidumbre y desafío, es fácil preguntarse si alguna vez encontrarás una salida. Pero, ¿y si te dijera que hay una verdad poderosa y transformadora que puede cambiar tu perspectiva? Cuando Dios abre las puertas, nadie puede cerrar. No es solo una afirmación inspiradora, sino una realidad respaldada por las enseñanzas de Jesús y las Escrituras. A lo largo de este video, exploraremos cómo Dios interviene en nuestras vidas para abrir oportunidades únicas que están protegidas por su poder supremo. Suscríbete a nuestro canal para recibir más reflexiones y enseñanzas de Jesús que te ayudarán a crecer en tu fe y a enfrentar los desafíos con confianza divina. Además, comenta abajo: Dios abrirá puertas para mí. Lo creo con todo mi corazón. Número 1. Apocalipsis 3, versículo 8. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Fíjate que en la vida hay momentos donde sientes que todo parece bloqueado, que no encuentras la salida o que las puertas se cierran una tras otra. Pero déjame decirte algo. Cuando Dios abre una puerta, no hay poder humano ni espiritual que pueda cerrarla. Es una verdad tan reconfortante como desafiante. En Apocalipsis 3, Dios nos recuerda esto con claridad. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y es que Dios tiene la autoridad suprema. Él abre caminos que van más allá de lo que podemos imaginar. Ahora, aquí viene algo importante. ¿Cómo puedes reconocer esas puertas que Dios ha abierto para ti? A veces estamos tan enfocados en nuestras propias metas y deseos que no vemos lo que Dios está colocando justo delante de nosotros. Aquí es donde entra la sensibilidad espiritual. Escucha esa paz interna que viene cuando algo está alineado con la voluntad de Dios. Es como una confirmación que sientes en tu corazón cuando oras y cuando lo que tienes enfrente está en armonía con su palabra. Por eso es clave diferenciar entre lo que Dios abre y lo que puede ser una distracción o incluso un engaño. Dios no es un Dios de confusión. Él te dará claridad si estás dispuesto a escuchar. Pero aquí viene el desafío. No basta con ver la puerta abierta, hay que atravesarla. A veces el miedo al cambio o al fracaso nos paraliza. Te lo digo porque todos hemos estado ahí. Recordemos a Abraham. Dios le pidió dejar todo, su tierra, su gente, y seguir un camino incierto, Génesis. Pero Abraham confió, dio el paso y eso transformó su vida para siempre. La fe es la llave que abre la puerta, pero también es la fuerza que te hace caminar a través de ella, incluso cuando el terreno parece incierto. Claro, no todas las puertas abiertas parecen oportunidades a primera vista. Algunas veces lo que enfrentamos son pruebas. Piensa en José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, encarcelado injustamente, y aún así Dios usó esa experiencia para llevarlo a gobernar Egipto. Lo que parecía un obstáculo era en realidad una puerta hacia el propósito divino. Esto nos enseña que las dificultades pueden ser el camino que Dios usa para elevarnos a nuevos niveles. Y cuando finalmente cruzas la puerta, hay algo que debes recordar. Nadie puede cerrar lo que Dios ha abierto. ¿Sabes por qué? Porque Dios no solo abre la puerta, sino que también la protege. Romanos 8 lo dice claramente. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto nos da la confianza para descansar en Él, para confiar en su plan incluso cuando no entendemos todo. Eso sí, no olvidemos nuestra responsabilidad. Dios abre la puerta, pero depende de nosotros dar el paso. No es momento de postergar ni de dudar. Cada oportunidad que Dios te da requiere acción, obediencia y preparación. No te limites a mirar la puerta. Cruza con determinación, porque el tiempo no espera. Las oportunidades perdidas muchas veces no regresan y debemos estar listos para actuar en el momento que Dios nos llama. Así que, mi amigo, no olvides agradecer. Reconoce que cada puerta abierta en tu vida es obra de Dios. Testifica, comparte lo que Él ha hecho por ti
porque tu historia puede inspirar a otros a confiar y caminar en fe. Al final, cuando caminas con gratitud, atraes más bendiciones y te mantienes humilde, siempre reconociendo que todo viene de Él. Las puertas divinas están ahí, esperando que des ese paso de fe. ¿Qué harás con las que Dios ha puesto frente a ti hoy? Número 2. Marcos 2, versículo 5. Rompimiento de cadenas internas. A veces vivimos cargando cadenas que nadie más puede ver. No son físicas, pero pesan tanto o más que cualquier carga que podríamos llevar en nuestras manos. Son los miedos, los resentimientos, las culpas, esas inseguridades que susurran al oído que no somos suficientes. ¿Te has detenido a pensar en cuántas de estas cadenas pueden estar limitándote? Muchas veces incluso nos convencemos de que nuestra situación es normal, como si el peso fuera algo que tenemos que aceptar. Pero déjame decirte algo, eso no es lo que Dios quiere para ti. Llevar estas cargas no solo cansa el espíritu, sino que también afecta cada decisión que tomamos. Es como cargar un saco lleno de piedras, sin darnos cuenta de cuánto nos está frenando. Tal vez no persigues esos sueños que siempre has tenido, o quizá evitas abrir tu corazón por miedo a ser herido nuevamente. Estas cadenas invisibles moldean nuestras relaciones, nuestra manera de ver el mundo e incluso cómo nos vemos a nosotros mismos. Y lo peor de todo es que al no reconocerlas, seguimos atrapados en un ciclo que parece no tener fin. El primer paso hacia la libertad es admitir que necesitamos ayuda, reconocer que hay algo que nos está deteniendo. Es como cuando te das cuenta de que algo en tu vida no encaja, que estás estancado o repitiendo los mismos errores una y otra vez. Ese sentimiento, aunque incómodo, es una señal de que Dios te está llamando a dejar atrás esas cadenas. Él no quiere que sigas viviendo limitado. Quiere darte una vida plena, llena de propósito y libertad. Mira lo que Jesús hizo con el paralítico en Marcos 2:5. Antes de sanarlo físicamente, Jesús le dijo: «Tus pecados te son perdonados». Eso nos enseña algo poderoso. La verdadera sanidad comienza en el interior. A veces buscamos arreglar lo externo cuando lo que realmente necesitamos es una transformación interna. Solo Jesús tiene el poder de perdonar y romper las cadenas más profundas, esas que nadie más puede ver. Este proceso no siempre es fácil, pero vale la pena. Comienza con confesión y arrepentimiento, reconociendo nuestras fallas delante de Dios y permitiendo que Él nos restaure. Luego está el trabajo diario de renovar nuestra mente. Romanos 12 nos dice que no debemos conformarnos a este mundo, sino ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Eso significa reemplazar esos pensamientos negativos con la verdad que encontramos en su palabra. Y no podemos olvidar el perdón. Perdonar a quienes nos han herido y perdonarnos a nosotros mismos es esencial para romper esas cadenas. No es fácil, lo sé, pero cuando lo hacemos, nos liberamos del peso que nos ha mantenido atrapados. Dios también nos da herramientas prácticas para mantenernos libres. La oración, la lectura de su palabra y rodearnos de una comunidad de fe son claves para fortalecer nuestra libertad. No estamos llamados a caminar solos. Al compartir nuestras luchas con otros, encontramos apoyo, ánimo y fuerzas para seguir adelante. En Cristo somos nuevas criaturas. Segunda de Corintios 5 lo dice claramente: las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. No tienes por qué vivir atado a un pasado que ya no define quién eres. En Jesús encuentras una libertad que transforma cada aspecto de tu vida. Esa libertad no solo te beneficia a ti. Cuando somos libres, impactamos a quienes nos rodean. Tu testimonio puede ser la inspiración que alguien más necesita para buscar su propia liberación. Y al vivir en esa libertad, podemos cumplir con el propósito divino que Dios tiene para nuestras vidas. Así que hoy te pregunto, ¿qué cadenas necesitas entregar a Dios? No importa cuán grandes o profundas sean, Él tiene el poder para romperlas. No estás solo en esta lucha. Y en su amor encuentras la llave para ser verdaderamente libre. Número 3. Lucas 1,
Versículo 37. Porque nada hay imposible para Dios. En la vida todos enfrentamos momentos en los que sentimos que hemos llegado al límite, que las circunstancias nos superan y que lo que necesitamos es simplemente imposible. Tal vez sea un diagnóstico médico que te quiebra el corazón, una relación rota que parece irreparable o una situación financiera que no tiene salida. ¿Te has sentido así alguna vez? Es normal, somos humanos y nuestras fuerzas son limitadas. Pero aquí está la buena noticia: lo que es imposible para nosotros no lo es para Dios. Lucas 1 lo deja claro: porque nada hay imposible para Dios. Ese nada no es una exageración, es la realidad de quién es Dios. Él no opera bajo las mismas reglas que nosotros. Su poder trasciende lo que entendemos, supera las leyes de la naturaleza y derriba cualquier barrera. A lo largo de la Biblia vemos cómo Dios toma situaciones aparentemente inalcanzables y las transforma en testimonios de su gloria. La fe es clave para ver lo imposible hecho realidad. Hebreos 11. 1 nos enseña que la fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. No siempre es fácil mantener la fe, especialmente cuando todo a tu alrededor parece indicar lo contrario. Pero es en esos momentos donde debemos recordar que la fe no se basa en lo que vemos, sino en lo que sabemos de Dios. Él es fiel y lo ha demostrado una y otra vez. Piensa en María, la madre de Jesús. Ella aceptó lo imposible con humildad y confianza cuando el ángel le anunció que concebiría al Salvador. Su respuesta fue simple pero profunda: hágase conmigo conforme a tu palabra. Es normal que surjan dudas y temores. Todos hemos sentido ese susurro interno que dice: ¿y si no funciona? O incluso, ¿y si Dios no existe? Pero déjame preguntarte algo: ¿crees que todo lo que has vivido, lo bueno y lo malo, es mera casualidad? Ese tipo de pensamientos no vienen de Dios. Son trampas diseñadas para alejarte de la fe y sembrar incertidumbre en tu corazón. Sin embargo, Mateo 19 nos recuerda: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Dios no nos pide entender cómo lo hará, solo nos pide confiar, porque incluso en medio de nuestras preguntas y dudas, Él sigue siendo fiel y actuando. Es normal que surjan dudas y temores. Todos hemos sentido ese susurro interno que dice: ¿y si no funciona? Pero esos pensamientos no vienen de Dios. Son trampas que buscan alejarnos de la fe. Mateo 19 nos recuerda: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Dios no nos pide entender cómo lo hará, solo nos pide confiar. Además, cuando Dios hace lo imposible, no solo transforma nuestra vida, sino que también impacta a quienes nos rodean. Nuestro testimonio puede ser el combustible que alguien más necesita para creer. Cada milagro, cada intervención divina es una oportunidad para demostrar su poder y cumplir su propósito en nuestra vida y en el mundo. Así que vive con expectativa. No limites lo que Dios puede hacer por tus circunstancias o por tu fe. Recuerda que las situaciones imposibles son el escenario perfecto para que Él se glorifique. ¿Estás listo para creer y dejar que Dios haga lo imposible en tu vida? Porque cuando Él interviene, las barreras caen, los caminos se abren y los corazones se transforman. Él sigue siendo el mismo Dios de milagros, ayer, hoy y por siempre. Número 4, Génesis 6, versículo 22. Transformación a través de la obediencia. La obediencia a Dios no es simplemente cumplir órdenes, es un acto de fe que transforma vidas. Cuando eliges obedecer, estás diciendo: Dios, confío en que tus planes son mejores que los míos. Y eso, déjame decirte, no siempre es fácil. A veces, obedecer significa renunciar a lo que creemos que es mejor para abrazar algo que todavía no entendemos del todo. Pero ahí está la clave: confiar en su sabiduría, incluso cuando no tenemos el panorama completo. Jesús lo resumió perfectamente en Juan 14. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia es una expresión de amor, una forma de acercarnos más a Dios. Piensa en Noé.
¿Puedes imaginar lo que fue construir un arca gigantesca cuando nunca había llovido? Génesis 6 dice que Noé hizo todo conforme a lo que Dios le mandó. No cuestionó, no pidió garantías, simplemente obedeció. Su fe y obediencia no solo salvaron a su familia, sino que preservaron la humanidad y toda la creación. Y es que obedecer, incluso cuando no entendemos, puede llevarnos a cumplir propósitos mucho mayores de lo que imaginamos. A veces, Dios no te da todos los detalles, pero eso no significa que no debas seguir adelante. Abraham dejó su tierra sin saber a dónde iba, confiando únicamente en la promesa de Dios. Esa es la esencia de la fe en acción. Dar el paso aunque no veas el camino completo. Cuando confías en la guía de Dios, te das cuenta de que su plan siempre tiene un propósito, aunque al principio no lo veas claro. La obediencia trae consigo grandes bendiciones. Primero, fortalece tu relación con Dios. Cada acto de obediencia te acerca más a su corazón, haciéndote más sensible a su voz. Segundo, cumple promesas. Dios es fiel y cuando obedeces, ves cómo sus planes se hacen realidad en tu vida. Por último, tu obediencia puede impactar a otros. Muchas veces, Dios usa tu ejemplo para inspirar a quienes te rodean, convirtiéndote en un canal de bendición. La obediencia también se encuentra en los detalles pequeños. Es fácil pensar que Dios solo nos pide cosas grandes, pero en realidad, su llamado a la fidelidad empieza en lo cotidiano. Lucas 16 nos recuerda que quien es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Es en esas decisiones diarias donde Dios moldea nuestro carácter y nos prepara para mayores responsabilidades. Si no somos obedientes en lo pequeño, ¿cómo podremos manejar cosas más grandes? Claro, obedecer no siempre es fácil, y el ejemplo más claro es el de Adán y Eva. Dios les dio todo en el Edén, solo con una instrucción: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero ellos, tentados por la serpiente, decidieron desobedecer, creyendo que sabían más que Dios. Ese acto no solo rompió su relación con Él, sino que trajo el pecado y el sufrimiento al mundo. Lo que parecía una decisión pequeña tuvo consecuencias eternas, mostrándonos que la obediencia no es una limitación, sino una protección que nos guarda en su propósito y amor. Si quieres cultivar la obediencia, empieza por escuchar su voz. Dedica tiempo a la oración y a la lectura de la Biblia. Dios siempre habla, pero a veces no estamos prestando atención. También es importante actuar de inmediato. La obediencia postergada no es obediencia. Jesús nos dio el ejemplo perfecto en Filipenses 2:8. Se humilló y fue obediente hasta la muerte. Él no solo hizo la voluntad de Dios, sino que la puso por encima de la suya. La obediencia es un puente hacia la transformación. Cuando eliges seguir la voz de Dios, aunque no entiendas el camino, Él te lleva a lugares que nunca imaginaste. Así que hoy te pregunto, ¿estás dispuesto a confiar y obedecer? Porque cuando lo haces, no solo cambias tu vida, también cumples el propósito de Dios en el mundo. Y eso, mi amigo, es el poder de la obediencia. Número 5. Mateo 14, versículo 29, y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. El miedo a lo desconocido es algo que todos hemos enfrentado. Es esa sensación que te paraliza cuando piensas en dar un paso hacia algo nuevo, algo incierto. A veces nos encontramos analizando cada detalle, buscando una certeza que nunca llega, y eso nos deja atrapados en el mismo lugar. Pero déjame decirte algo, el miedo no tiene que ser tu límite. Dios no nos diseñó para quedarnos en nuestra zona de confort. Él nos llama a más, a salir, a explorar, a caminar en fe, incluso cuando no vemos el camino completo. Tenemos a Pedro, uno de los ejemplos más claros de lo que significa enfrentar el miedo con fe. Mateo 14 nos cuenta cómo, en medio de una tormenta, Jesús lo llamó a caminar sobre el agua. Pedro salió de la barca, algo que nadie más se atrevió a hacer. Al principio caminó, pero cuando dejó de mirar a Jesús y se fijó en el viento y las olas, comenzó a hundirse.
¿Te has sentido así? ¿Como si el miedo te estuviera ganando? La lección aquí es clara. Cuando mantenemos nuestra mirada en Jesús, podemos superar cualquier miedo. Es cuando nos enfocamos en las circunstancias que comenzamos a hundirnos. El miedo no desaparece mágicamente, pero la fe nos da la valentía para avanzar a pesar de él. Segunda de Timoteo 1:7 nos recuerda que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Eso significa que Él nos ha equipado con lo necesario para enfrentar lo desconocido. A veces, el primer paso es simplemente confiar en que Él va a sostenernos, incluso si no sabemos cómo lo hará. Enfrentar el miedo trae recompensas increíbles. Descubres capacidades que ni siquiera sabías que tenías, tu fe se fortalece y te conviertes en una inspiración para los demás. Pero cuando permitimos que el miedo nos detenga, nos perdemos de las oportunidades y bendiciones que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántas veces te has preguntado qué hubiera pasado si te hubieras atrevido a actuar? Dios no quiere que vivas con arrepentimientos, quiere que confíes en que Él ya ha preparado el camino. Lo más hermoso de caminar en lo desconocido es que Dios ya está ahí. Isaías 41 nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. Su presencia constante nos asegura que no estamos solos. Incluso cuando no vemos el siguiente paso, Él ya ha visto el final del camino. Nuestro papel es confiar y avanzar. Entonces, ¿qué te detiene? Da el primer paso, por pequeño que sea. Busca a Dios en oración. Comienza a moverte hacia ese llamado que sientes en tu corazón. Rodéate de personas que te animen y te ayuden a mantenerte firme. Recuerda, cada vez que enfrentas el miedo y confías en Dios, no solo avanzas tú, sino que inspiras a otros a hacerlo también. Dios tiene cosas maravillosas esperándote, pero necesitas salir de la barca. ¿Te atreves a caminar hacia Jesús, dejando atrás el miedo y abrazando lo desconocido con fe? Número 6. Primera de Samuel 17, versículos 45. Perspectivas que cambian. Toda nuestra manera de ver las cosas tiene el poder de transformar nuestra realidad. Lo que percibimos como imposible o abrumador, a través de los ojos de Dios, puede convertirse en una oportunidad para glorificar su nombre. Mira el ejemplo de David y Goliat. Mientras los soldados veían un gigante invencible, David vio una ocasión para demostrar el poder de Dios. En Samuel 17, David declara, «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová». Esa perspectiva, basada en la fe, cambió el resultado de lo que parecía una batalla perdida. Muchas veces, nuestras propias creencias limitantes nos frenan. Pensamos, no soy capaz, esto es demasiado para mí o nunca lo lograré. Estas barreras no siempre son reales, son construcciones mentales que se interponen entre nosotros y el propósito de Dios. Es esencial identificar estas ideas y reemplazarlas con la verdad de su palabra. Hebreos 11 nos recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios no nos llama a depender de lo visible, sino a confiar en lo que Él ha prometido. Un cambio de perspectiva también implica una renovación constante de la mente. Romanos 12 nos exhorta, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto no sucede de un día para otro. Es un proceso continuo en el que aprendemos a alinear nuestros pensamientos con los de Dios. Cuando renovamos nuestra mente, vemos los problemas como oportunidades y las pruebas como caminos hacia un propósito mayor. Dios siempre tiene una perspectiva más alta que la nuestra. Isaías 55 dice, «Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos». Él ve el panorama completo, incluso cuando nosotros solo vemos una pequeña parte. Por eso confiar en su sabiduría y someternos a su voluntad es fundamental para experimentar la transformación que Él quiere traer a nuestras vidas. Cambiar nuestra perspectiva requiere acción,
Comienza buscando a Dios en oración, pidiendo que abra tus ojos para ver las cosas como Él las ve. Dedica tiempo a su palabra, permitiendo que moldee tu forma de pensar. Y practica la gratitud, enfocándote en las bendiciones en lugar de las dificultades. Este cambio no solo traerá paz en medio de las pruebas, sino que renovará tu esperanza y fortalecerá tu fe. Cuando adoptamos la perspectiva de Dios, algo increíble sucede. Enfrentamos los desafíos con una actitud victoriosa. Romanos dice que somos más que vencedores en Cristo. Con esta mentalidad, los gigantes en nuestra vida no son amenazas, sino oportunidades para que Dios demuestre su poder. Al proclamar las promesas de Dios sobre nosotros, no solo transformamos nuestra realidad, sino que inspiramos a otros a hacer lo mismo. ¿Estás dispuesto a cambiar tu manera de ver y permitir que Dios transforme cada área de tu vida? La clave está en su perspectiva y está a tu alcance si decides confiar en Él. Número 7. Hechos 16, versículo 7. Puertas cerradas con propósito. Cuando una puerta se cierra, es natural sentir frustración, incluso pensar que hemos fallado. Nos hacemos preguntas como, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Qué hice mal? Pero déjame decirte algo, las puertas cerradas no son el final, son parte del plan perfecto de Dios. Muchas veces, esas negativas son una forma en la que Él nos protege de caminos que no son los correctos o que no están listos para nosotros. Dios tiene una visión completa de nuestras vidas, mientras que nosotros solo vemos una pequeña parte. A veces, lo que parece un rechazo es, en realidad, su redirección hacia algo mucho mejor. Piensa en Pablo, que quiso predicar en Asia, pero el Espíritu Santo se lo impidió. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito diferente para él en Macedonia. En ese momento, Pablo pudo haberse desanimado, pero confió en que Dios sabía lo que hacía. Esa confianza lo llevó a un lugar donde su ministerio impactó de maneras que nunca habría imaginado. Y eso mismo pasa con nosotros. Tal vez hoy no entiendes por qué algo no funcionó, pero Dios está preparando una bendición más grande, una puerta que se abrirá en su tiempo perfecto. Aceptar una puerta cerrada requiere humildad. No es fácil rendir nuestras expectativas y aceptar que los planes de Dios son mejores que los nuestros. Pero Romanos 12 nos recuerda que su voluntad es buena, agradable y perfecta. La clave está en confiar, incluso cuando no entendemos. Esto incluye paciencia, porque el tiempo de Dios no siempre coincide con el nuestro. Mientras esperamos, Él está trabajando en nosotros, moldeando nuestro carácter y preparándonos para lo que viene. A veces, las puertas cerradas vienen acompañadas de señales claras. Pueden ser obstáculos que no podemos superar, una falta de paz que sentimos al tomar cierto camino o consejos de personas piadosas que nos advierten que estamos yendo en la dirección equivocada. Estas señales no son coincidencias, son maneras en las que Dios nos guía. En lugar de insistir en lo que queremos, debemos buscar su dirección en oración, pidiéndole claridad para entender su propósito. Las puertas cerradas en la Biblia nos enseñan lecciones importantes. Moisés no entró a la tierra prometida debido a su desobediencia. Jesús no realizó milagros en Nazaret por la incredulidad de la gente. Incluso Jonás, que inicialmente se negó a cumplir el llamado de Dios, terminó entendiendo que el propósito de Dios siempre prevalece. En todos estos casos, las negativas no eran castigos, sino oportunidades para aprender, crecer y alinearse con la voluntad de Dios. Cuando enfrentamos una puerta cerrada, tenemos dos opciones: amargarnos o confiar. La primera nos estanca, la segunda nos transforma. Proverbios 16 nos dice, el corazón del hombre piensa su camino, pero Jehová dirige sus pasos. Dios siempre está en control, y aunque no veamos el panorama completo, podemos confiar en que Él está guiando cada paso de nuestro camino. Las negativas de hoy son la preparación para las bendiciones de mañana. Dios está obrando, incluso cuando no lo vemos.
Tal vez esa puerta cerrada es su manera de protegerte, de dirigirte hacia algo mejor o de moldearte para el propósito que tiene para tu vida. Así que, en lugar de frustrarte, pregúntale: Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Hacia dónde quieres que vaya? Confía en que su plan es perfecto y que al final cada puerta cerrada será una pieza clave en el hermoso cuadro que Él está pintando para tu vida. Número 8. Romanos 12, versículo 2. Renovando nuestra mente para ver el propósito. La mente es el campo de batalla donde libramos nuestras mayores luchas. Ahí es donde nacen las dudas, los temores, los pensamientos que nos limitan y nos dicen que no somos suficientes. Pero también es donde Dios quiere obrar para transformarnos. Proverbios 23 lo dice claramente: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que piensas define quién eres y cómo actúas. Si vivimos atrapados en patrones de pensamiento negativo o en mentiras, jamás podremos vernos como Dios nos ve ni vivir el propósito que tiene para nosotros. Por eso, la Biblia nos llama a renovar nuestra mente. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué significa esto? No adoptar los patrones de pensamiento del mundo, que muchas veces están llenos de temor, ansiedad y superficialidad. En cambio, se trata de alinear nuestra mente con la verdad de Dios, permitiendo que su palabra moldee nuestra perspectiva. Solo así podemos comprender su voluntad, esa que es buena, agradable y perfecta. El proceso de renovar nuestra mente empieza por identificar los pensamientos que nos están frenando. ¿Te has dicho cosas como no soy lo suficientemente bueno o nunca podré lograrlo? Esos son pensamientos que no vienen de Dios. Una vez que los reconocemos, debemos reemplazarlos con la verdad. Filipenses 4:8 nos da una guía. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, en esto pensad. La palabra de Dios es la herramienta más poderosa para contrarrestar las mentiras. Pasar tiempo meditando en ella, reflexionando en lo que dice sobre nosotros, es clave para este cambio. Renovar nuestra mente no es un cambio inmediato, sino un proceso continuo. José es un gran ejemplo de esto. Aunque fue vendido como esclavo, encarcelado y traicionado, nunca permitió que esos pensamientos negativos lo definieran. En lugar de enfocarse en el dolor, mantuvo su mente fija en el propósito de Dios, y al final pudo declarar: lo que ustedes intentaron para mal, Dios lo usó para bien. El beneficio de renovar nuestra mente es inmenso. Ganas claridad sobre el propósito que Dios tiene para ti, experimentas paz en medio de las tormentas y tomas decisiones más sabias porque están alineadas con la verdad divina. Sin embargo, el proceso no está exento de desafíos. Es fácil volver a los viejos patrones o ser tentados por las mentiras del enemigo. Pero aquí es donde entra la perseverancia. Corintios 10 nos llama a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso significa que no permitimos que nuestra mente gobierne sola, sino que la sometemos a Dios. Una mente renovada no solo transforma nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. Cuando pensamos según Dios, nuestras relaciones mejoran, reflejamos su amor y servimos como ejemplo para otros. Pero lo más importante es que nos permite cumplir con el propósito divino para el cual fuimos creados. Dios tiene planes grandes para ti, pero esos planes comienzan en tu mente. Entonces la pregunta es: ¿estás dispuesto a renovar tus pensamientos para vivir la transformación que Dios tiene para ti? Número 9. Proverbios 3, versículos 5 y 6. El poder de soltar el control. Confiando en los planes de Dios por encima de los nuestros. Nos gusta pensar que tenemos el control de todo, ¿verdad? Hacemos planes, trazamos metas y buscamos manejar cada detalle de nuestras vidas. Pero, ¿qué pasa cuando las cosas no salen como esperábamos? Esa necesidad de control muchas veces nos lleva a la frustración, la ansiedad y el estrés. Es como tratar de agarrar arena con las manos. Mientras más apretamos, más se escapa.
La realidad es que no fuimos diseñados para controlarlo todo. Hay cosas que simplemente no están en nuestras manos, y ahí es donde entra Dios con su sabiduría y soberanía perfecta. Proverbios 3 nos dice: «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia». Esto significa soltar esa carga de intentar manejarlo todo y confiar en que Dios tiene un plan mejor. Él ve lo que nosotros no podemos ver, y su perspectiva es eterna. Rendirse a su voluntad no es una derrota, es reconocer que sus caminos son más altos que los nuestros. No se trata de abandonar nuestros sueños, sino de entregárselos a Él, confiando en que los cumplirá en su tiempo y a su manera. Jesús, en el jardín de Getsemaní, nos dio el ejemplo más profundo y conmovedor de lo que significa soltar el control y confiar en el plan de Dios. Imagina ese momento. Jesús sabía perfectamente lo que estaba a punto de enfrentar. El peso del pecado de toda la humanidad recaería sobre él. La traición de los suyos ya estaba en marcha, y la cruz, con todo su dolor y humillación, lo esperaba al amanecer. No era solo el dolor físico lo que lo angustiaba, era la separación temporal de su Padre al cargar con el pecado del mundo. En ese momento de agonía, Jesús oró: «Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Cuando soltamos el control, encontramos algo que no tiene precio: paz. Ya no cargamos con la ansiedad de tratar de manejarlo todo, porque sabemos que Dios tiene el control. También nos volvemos más flexibles, abiertos a los cambios y direcciones inesperadas que Él pueda darnos. Es en esos momentos de rendición donde vemos a Dios actuar de maneras sobrenaturales, abriendo puertas que nunca imaginamos y llevando nuestras vidas a un nivel completamente nuevo. Claro, aferrarnos al control puede sentirse más seguro, pero en realidad limita lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Nos frustramos cuando las cosas no salen como planeamos, y muchas veces dañamos nuestras relaciones al tratar de controlar a los demás. Soltar el control significa confiar en que Dios sabe lo que está haciendo, incluso cuando nosotros no lo entendemos. Si quieres soltar el control, empieza con la oración. Habla con Dios, dile que entregas tus preocupaciones y planes en sus manos. Fortalece tu confianza meditando en su palabra, recordando sus promesas y su fidelidad. Y actúa con fe, tomando decisiones basadas en la confianza, no en el temor. Juan 15 nos recuerda que sin mí nada podéis hacer. Depender de Dios no es una señal de debilidad, es reconocer su fortaleza en nuestra vida. Cuando soltamos el control, permitimos que Dios sea Dios. Su poder se perfecciona en nuestras debilidades y su plan se cumple de formas que van más allá de lo que podemos imaginar. Así que hoy te pregunto, ¿qué estás tratando de controlar que necesitas entregarle a Dios? Porque cuando liberas tus manos, dejas espacio para que Él actúe. En su tiempo, verás cómo todo encaja perfectamente y experimentarás la paz que viene al confiar plenamente en Él. Número 10. Job 23, versículo 8 y 9. Fe en el silencio de Dios. Confiando cuando no hay respuesta aparente. A veces oramos y sentimos que nuestras palabras se pierden en el aire, que el cielo está cerrado y Dios guarda silencio. En esos momentos es fácil sentir que estamos solos, que quizá Él se ha olvidado de nosotros. Incluso nos hacemos preguntas difíciles. ¿Me estará escuchando? ¿Será que hice algo mal? Pero el silencio de Dios no significa su ausencia. Job, en medio de su sufrimiento, lo expresó de forma desgarradora. He aquí, iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Aún así, Job mantuvo su fe, confiando en que Dios seguía siendo justo, aunque no pudiera verlo ni entender lo que estaba sucediendo. El silencio de Dios puede tener un propósito. A veces es una prueba, un espacio donde nuestra fe es refinada y nuestra dependencia de Él se fortalece. En esos momentos aprendemos a confiar no solo en lo que Dios hace, sino en quién es Él.
Es como una semilla que parece estar inactiva bajo la tierra, pero está echando raíces profundas antes de brotar. Puede que no veas resultados inmediatos, pero Dios está trabajando en lo oculto, preparando algo más grande de lo que imaginas. Isaías 40 nos dice que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, y esa espera, aunque difícil, nos transforma. Jesús mismo experimentó el silencio de Dios en la cruz, su clamor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, nos muestra que incluso en el momento de mayor angustia, Él eligió clamar al Padre. Esto nos recuerda que el silencio de Dios no es el final. A pesar de no sentirlo en ese momento, Jesús sabía que el plan de redención estaba en marcha, que el silencio no era ausencia, sino parte de algo mucho más grande. Cuando enfrentamos el silencio de Dios, no debemos rendirnos. Persistir en la oración, aun cuando parece que no hay respuesta, es un acto de fe. Alabar en medio de la espera cambia nuestra perspectiva, porque nos permite recordar su fidelidad pasada y confiar en su promesa futura. Habacuc 2 nos asegura que aunque la visión tarde, sin duda se cumplirá. Esa es la esperanza que sostiene nuestra fe. El silencio de Dios también nos invita a prestar atención a las pequeñas señales de su presencia. A veces buscamos una respuesta espectacular, pero Él se manifiesta en la paz inexplicable que sentimos o en una palabra de aliento a través de alguien cercano. Su fidelidad se muestra en lo cotidiano, en las bendiciones que a menudo damos por sentadas. Al final, el silencio de Dios es una oportunidad para crecer, para aprender a confiar más profundamente y para desarrollar una fe que no depende de las circunstancias. Él siempre cumple sus promesas y aunque la respuesta tarde, llega en el momento perfecto. Así que si hoy sientes que Dios guarda silencio, recuerda, Él está ahí, obrando a tu favor, fortaleciendo tu fe y preparándote para algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. La pregunta es, ¿puedes confiar en Él incluso cuando no puedes escuchar su voz? Número 11. Marcos 4, versículo 39. Recibiendo paz en medio de la tormenta. Las tormentas en la vida suelen aparecer sin aviso. Un día, todo parece estar en calma y de repente una noticia, una pérdida o un problema inesperado sacude nuestro mundo. Estas tormentas pueden afectar cualquier área de nuestra vida, nuestras relaciones, nuestra salud, nuestras finanzas. Y con ellas vienen sentimientos como el miedo, la ansiedad y a veces la desesperación. Pero lo que define el impacto de una tormenta no es solo su intensidad, sino cómo elegimos enfrentarla. Y aquí es donde entra la paz que Dios ofrece, una paz que no depende de las circunstancias, sino de su presencia constante. En Marcos 4 encontramos un relato que nos invita a reflexionar profundamente. Jesús y sus discípulos estaban en una barca cuando una gran tormenta se desató. Los discípulos, llenos de pánico, despertaron a Jesús, quien dormía tranquilamente. ¿No te importa que perezcamos? Srenía, le dijeron. Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, «Calla, enmudece». En ese momento, todo quedó en calma. Pero más allá de la tormenta exterior, Jesús les preguntó algo más importante. ¿Por qué tenéis tanto miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Este pasaje nos recuerda que, incluso en medio de las peores tempestades, su presencia es suficiente para traer paz. La paz que Dios nos da no es como la del mundo. Filipenses 4 nos dice que, cuando llevamos nuestras preocupaciones a Dios en oración, su paz guardará nuestros corazones y nuestras mentes. No es una paz que venga de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que Dios está con nosotros, trabajando en todo para nuestro bien. Esa paz sobrepasa todo entendimiento, porque no depende de lo que vemos, sino de lo que creemos. Es la misma paz que permitió a Pablo y Silas cantar himnos en prisión y a Daniel dormir tranquilo en el foso de los leones. Buscar esta paz requiere acción. Comienza con la oración.
no como un ritual vacío, sino como una conversación sincera con Dios, donde dejamos nuestras cargas en sus manos. También implica meditar en su palabra, recordando sus promesas. Isaías 26 nos asegura: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando enfocamos nuestra mente en Él, en lugar de nuestros problemas, encontramos descanso. Además, la alabanza es una herramienta poderosa. Cuando adoramos, nuestro corazón se llena de gratitud y nuestra perspectiva cambia. Las tormentas no duran para siempre. Aunque en el momento puedan parecer interminables, Dios tiene un propósito en cada prueba. Jeremías 29 nos recuerda que sus planes son de bien, no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Cada tormenta nos moldea, nos enseña y nos acerca más a Él. Al final salimos más fuertes, más sabios y con un testimonio que puede impactar a quienes nos rodean. No importa cuán fuerte sea la tormenta que estás enfrentando hoy, Jesús está en tu barca y su voz sigue teniendo el poder de calmar el viento y el mar. La pregunta es: ¿puedes confiar en Él mientras esperas que la tormenta se calme? Porque su paz no es solo un consuelo, es una promesa, una certeza de que, pase lo que pase, su presencia nunca te dejará. Número 12. Segunda de Corintios. Aceptar la vulnerabilidad como fortaleza, descubriendo el poder en nuestra debilidad. La vulnerabilidad es algo que muchos evitamos. Nos han enseñado a proyectar una imagen de fortaleza, a ocultar nuestras luchas y debilidades por temor al rechazo o al juicio de los demás. Pero ¿sabes qué? En la perspectiva de Dios, nuestras debilidades no son un defecto que debamos esconder, sino una oportunidad para que su poder se manifieste. Como dice Corintios 12, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto nos invita a ver nuestras fragilidades no como algo que nos resta, sino como un lugar donde Dios puede obrar de maneras poderosas. Mira el ejemplo de Moisés. Él mismo admitió que no era un buen orador, pero Dios lo escogió para liberar a todo un pueblo. O Gedeón, que se consideraba el menor y el menos capacitado, pero Dios lo llamó valiente y lo usó para derrotar a los enemigos de Israel. Estos hombres no eran fuertes en sí mismos, pero confiaron en un Dios que los fortaleció en sus debilidades, y eso cambió la historia. Aceptar nuestras vulnerabilidades abre la puerta a relaciones más genuinas. Cuando somos honestos acerca de nuestras luchas, conectamos con otros de una manera más profunda, porque todos enfrentamos desafíos. Además, nos libera de la carga de fingir ser perfectos. No necesitamos aparentar una fortaleza que no tenemos, porque nuestra verdadera fuerza proviene de Dios. Como dice Filipenses 4, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Reconocer nuestras debilidades no nos hace menos, nos hace reales y nos acerca a quienes también están luchando. Jesús mismo nos dio el ejemplo más grande de vulnerabilidad. Se hizo humano, experimentó nuestras debilidades y mostró sus emociones sin reservas. Lloró por la muerte de su amigo Lázaro, se angustió en el jardín de Getsemaní y pidió a sus discípulos que oraran con él. Incluso en la cruz, se humilló hasta lo más profundo, llevando nuestro pecado y nuestro dolor. Su vulnerabilidad no fue una señal de debilidad, sino de su inmenso amor y fortaleza para cumplir el plan de redención. Al aceptar nuestra vulnerabilidad, permitimos que Dios trabaje en nosotros y a través de nosotros. Esto no significa quedarnos en nuestras debilidades, sino depender de su fuerza para superarlas, orar, confesar nuestras luchas y buscar apoyo en una comunidad de fe son pasos prácticos que nos ayudan a abrazar esta realidad. Dios no espera que seamos perfectos. Él busca corazones humildes y dispuestos. Cuando nos atrevemos a ser vulnerables, inspiramos a otros. Nuestras historias de superación, de cómo Dios nos ha sostenido en medio de nuestras luchas, son un testimonio poderoso que puede fortalecer la fe de quienes nos rodean. No tengas miedo de mostrar tus debilidades, porque ahí es donde se encuentra la verdadera fortaleza.
Como dice el Salmo 34, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Tu vulnerabilidad no es un obstáculo para Dios, es el lugar donde su gracia se hace más evidente. ¿Te atreves a abrazarla y descubrir el poder que Él puede manifestar en medio de tu debilidad? Número 13. Mateo 18, versículo 21 y 22. Camino de compasión y perdón, liberando el corazón para vivir en plenitud. El perdón es una decisión que puede cambiar tu vida. No significa justificar lo que te hicieron, ni mucho menos negar el dolor que sentiste. Es más bien un acto de liberar tu corazón del peso del resentimiento y permitir que Dios sane esas heridas. A veces pensamos que perdonar es olvidar, pero no se trata de borrar lo sucedido. Es recordar sin que duela, es soltar el control que esa ofensa tiene sobre ti. Como dice Mateo 18, Jesús nos llama a perdonar hasta 70 veces 7, es decir, siempre, porque el perdón es un camino continuo, no un acto único. El resentimiento es una carga que nos consume desde adentro. Cuando guardamos enojo, nuestra alma se llena de amargura, y eso afecta nuestra paz, nuestras relaciones y hasta nuestra salud. Es como llevar una cadena pesada que nos ata al pasado. Y lo peor es que no solo daña nuestra vida emocional y física, sino también nuestra conexión con Dios. Mateo 6 nos recuerda que si no perdonamos a los demás, tampoco podemos recibir plenamente el perdón de Dios. Entonces, ¿vale la pena aferrarse al resentimiento cuando podemos experimentar libertad? Jesús nos dio el ejemplo supremo de perdón en la cruz. Imagínalo, rodeado de burla, dolor y rechazo, aún así oró. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este acto de compasión nos enseña que el perdón no se basa en si la otra persona lo merece, sino en el amor y la gracia que hemos recibido de Dios. Nosotros también hemos fallado, y sin embargo, Él nos perdona cada vez. Ese mismo amor debe ser nuestro motor para extender el perdón a otros. Perdonar no es fácil, pero tampoco imposible. El primer paso es reconocer que fuiste herido y permitirte sentir ese dolor. Luego, toma la decisión consciente de perdonar. No esperes a que te nazca, porque no es un sentimiento, es una elección. Ora por la persona que te ofendió, incluso si al principio te cuesta. Pedirle a Dios que los bendiga no solo transforma tu corazón, sino que rompe las cadenas del odio. Efesios 4 nos dice: sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. El perdón no solo trae sanidad interior, sino que abre la puerta a la libertad. Dejas de ser prisionero de esa ofensa y recuperas tu paz. También permite que las relaciones se restauren, aunque no siempre la reconciliación sea posible o necesaria. Más importante aún, el perdón te acerca a Dios, porque cuando liberas a otros, también liberas tu alma para recibir más de su gracia y amor. Perdonar no es un signo de debilidad, es un acto de valentía. Es decir, no permitiré que esta herida controle mi vida. Cuando decides perdonar, no solo reflejas el carácter de Cristo, sino que también inspiras a otros. Vivir con un corazón perdonador no solo te llena de paz, sino que te convierte en un agente de reconciliación, alguien que lleva luz donde antes había oscuridad. Hoy te animarás a soltar ese peso y dar el paso hacia la verdadera libertad. Recuerda, perdonar no cambia el pasado, pero transforma tu presente y abre un camino lleno de paz y propósito. Número 14. Proverbios 17, versículo 17. Amistades que transforman el camino. El poder de las relaciones divinas. Las amistades son un regalo poderoso que puede moldear nuestra vida de maneras sorprendentes. Dios nos diseñó para vivir en conexión, porque no fuimos creados para estar solos. Piensa en esas relaciones que han sido como un refugio en momentos difíciles, o en esos amigos que te impulsan a ser mejor. Proverbios 17 dice: en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Un verdadero amigo no solo está contigo en las victorias, sino también en las caídas,
recordándote que no caminas solo. La Biblia está llena de ejemplos que nos muestran cómo las amistades divinas pueden transformar vidas. La relación entre David y Jonatán es un hermoso testimonio de lealtad. Jonatán protegió a David incluso sabiendo que esto podría costarle su posición como heredero al trono. Otro ejemplo es el de Ruth y Noemí. Cuando todo parecía perdido, Ruth decidió permanecer al lado de su suegra, mostrando un compromiso que trascendía lo normal. Y por supuesto, Jesús y sus discípulos. No solo los guió, sino que los llamó amigos, compartiendo con ellos sus momentos más íntimos y preparando sus corazones para continuar su misión. Las amistades divinas tienen características especiales. Se basan en el amor incondicional, ese que acepta y apoya sin juzgar. También requieren honestidad y transparencia. En una relación genuina no hay espacio para las máscaras y sobre todo estas amistades edifican. Un buen amigo te ayuda a acercarte a Dios, a crecer en fe y a superar desafíos con fortaleza espiritual. Eclesiastés 4 lo resume bien. Mejores son dos que uno, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero no podemos hablar de amistades sin reconocer que Dios tiene un rol activo en nuestras relaciones. Él conecta a las personas adecuadas en el momento justo. A veces una amistad llega como respuesta a una oración, como una herramienta para nuestro crecimiento espiritual. Por eso es importante orar por nuestras amistades, pidiendo dirección para elegir relaciones que nos edifiquen y bendiciones para aquellos que caminan con nosotros. Cultivar amistades saludables requiere intención. No se trata solo de recibir, sino de ser un amigo genuino. Muestra interés por los demás, escucha con atención y comprométete a invertir tiempo en la relación. Es en los momentos de dificultad donde estas amistades brillan más. Compartir cargas, orar unos por otros y fortalecer la fe juntos son pilares de una amistad que refleja el amor de Dios. Sin embargo, debemos tener cuidado con las amistades negativas. Primera de Corintios 15 advierte: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Elegir sabiamente a quienes permitimos entrar en nuestra vida es clave para proteger nuestra integridad espiritual. Establecer límites saludables no es egoísmo, es sabiduría. Por último, no olvidemos que nuestra relación más importante es con Dios. Jesús nos llama amigos, ofreciéndonos una relación personal y cercana. Pasar tiempo con Él en oración y adoración no solo fortalece nuestra comunión con Dios, sino que también nos enseña cómo ser mejores amigos para los demás. Su amor sacrificial es el modelo perfecto para nuestras relaciones. Las amistades divinas son un reflejo del amor de Dios y una herramienta para nuestro crecimiento. ¿Estás dispuesto a invertir en estas relaciones y a ser tú también un amigo que inspire, apoye y edifique? Porque cuando construimos amistades basadas en el amor de Cristo, no solo transformamos nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. Número 15, Juan 14, versículo 2 y 3. Esperanza en la promesa final, viviendo con la mirada puesta en la eternidad. La esperanza que tenemos en Cristo no es como las esperanzas humanas, que dependen de lo que vemos o sentimos. Es una esperanza firme, anclada en las promesas eternas de Dios, que trasciende las circunstancias y nos sostiene en medio de cualquier prueba. No importa lo que enfrentes hoy, hay una certeza: esta vida no es el final. En Juan 14, Jesús nos asegura que ha ido a preparar un lugar para nosotros, una morada eterna en la casa del Padre. Y su promesa no termina ahí. Él vendrá otra vez para llevarnos a estar con Él. Esa es nuestra esperanza, una vida en comunión plena con Dios. Vivir con la mirada puesta en la eternidad cambia nuestra perspectiva. Las prioridades se reordenan y lo que antes parecía importante comienza a perder peso frente a lo que tiene valor eterno. Las pruebas, aunque difíciles, se vuelven más llevaderas cuando recordamos que no son permanentes. Como dice Corintios 4,
Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La eternidad con Dios pone todo en perspectiva, dándonos fuerza para enfrentar las luchas y motivación para vivir una vida santa, sabiendo que nuestro destino final está asegurado. El libro de Apocalipsis nos da un vistazo de la promesa final. En el capítulo 21 encontramos la visión de un mundo restaurado, sin dolor, sin muerte, sin llanto. Dios enjugará toda lágrima y las cosas viejas habrán pasado. ¿Puedes imaginarlo? Un mundo donde ya no hay sufrimiento, donde cada herida es sanada y cada pérdida es restaurada. Esta es la esperanza que tenemos como hijos de Dios, y no es solo un sueño lejano. Es una realidad que Él ha preparado para nosotros desde la creación del mundo. Su plan redentor nos incluye y seremos participantes de su reino eterno. La resurrección de los muertos es otra promesa que reafirma nuestra esperanza. Primera de Corintios 15 declara que Jesús es la primicia de los que han muerto, el primero en resucitar en un cuerpo glorificado. Esto significa que, así como Él venció la muerte, nosotros también lo haremos. Un día, nuestros cuerpos serán transformados, libres de enfermedad, dolor y limitaciones. La muerte ya no tendrá poder sobre nosotros, porque Cristo la ha vencido. Como dice ese poderoso pasaje, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esta esperanza impacta nuestra vida diaria de manera profunda. Nos da fuerza en la adversidad, un gozo que no depende de las circunstancias y un deseo ardiente de compartir esta verdad con otros. Cuando vivimos con la mirada en la eternidad, nuestro enfoque cambia. Nos volvemos más conscientes de la importancia de proclamar el Evangelio, porque no queremos que nadie se pierda la oportunidad de conocer esta esperanza. Hebreos 10 nos invita a mantenernos firmes, sin fluctuar, porque fiel es el que prometió. Y cuando Dios promete algo, podemos estar seguros de que lo cumplirá. La promesa de la eternidad con Cristo no es solo un consuelo, es un llamado a vivir preparados, con santidad y expectativa, sabiendo que su retorno está cerca. Y cuando llegue ese día, recibiremos no solo la corona de la vida, sino la comunión plena con Dios, el mayor regalo que podríamos imaginar. Así que hoy, mientras caminas por este mundo, recuerda, todo lo que enfrentamos es temporal. Nuestra esperanza es eterna y esa certeza nos da propósito y dirección. ¿Estás viviendo con la mirada puesta en la eternidad? Porque esa esperanza no solo transforma nuestro futuro, transforma nuestro presente. Ahora te enfrentas a un momento crucial. ¿Cómo aplicarás estas enseñanzas en tu propia vida? Las puertas divinas están abiertas ante ti, esperando que des el paso de fe. No permitas que el miedo, la duda o las circunstancias te detengan. En lugar de enfocarte en lo que parece imposible, mira con los ojos de la fe y confía en que Dios está obrando para tu bien. Toma acción hoy mismo. Ora, busca la guía de Dios y cruza las puertas que Él ha preparado para ti. Recuerda, cuando Dios abre una puerta, nadie puede cerrarla.